Hola, buen día. Buen día. ¿Qué tal, Monse? Buen día, ¿Cómo? profe. Buen día, ¿cómo está Vanessa? Con mucho frío, ¿verdad? Sí, muchísimo. Está un poquito todavía, vamos a esperar un poquito más, ¿o qué dicen? Sí, de ahora ya se están uniendo. Bueno, coloquen por favor completito sus nombres para que no tengamos problema con la asistencia, porque esto vamos a descargar después la asistencia de Zoom y si colocan sus nombres completos y apellido completo nos van a ayudar muchísimo para registrar mejor. Jessica, tu foto porque está inclinada, tu foto de perfil. Voy a dar la vuelta, profe. O pusiste de propósito por alguna razón. Sí, yo puse así. Ah, bueno, está bien. No, como quieras. Pensé que no te habías dado cuenta nomás. Tranquila, no, no molesta. Bueno, buen día a todos. Si me dan con un pulgarcito arriba todos, si es que ya están allí conectados, espero que no estén en sus camas. Espero que no estén en sus camas. Gracias, María. Gracias. Bueno, vamos a empezar entonces. Voy a ver quiénes están. Está Jessica, Noelia, Dulce, Camila, Alan, Alejandro, Elías, Stephanie, Micheli, Stephanie Montserrat, Rita María, Neidelin, Vanessa, Pamela, Camila Concepción, Michelle, Mauricio, Jazmín, Joana, Ailem, Eduardo y Mario. Bueno, vamos a empezar, por favor, entonces. Voy a empezar preguntándole a Mauricio que me dé en guaraní 3 sustantivos.
¿Te despertaste, Mauricio? Sí, profe. Bueno, me das tres sustantivos en guaraní, Mauricio. Tata. Oiponá, Y. oiponá, Y. Ka. a, Ka. oiponá, b, ahuille. Eduardo, ¿podías darme tres sustantivos, Eduardo? Bojapытero, guaranime. Yagua, Oiponá, Tapiti, oiponá, Yura, ubura, oiponá, oiponá, ahuille. Jazmín, Jazmín y Catúpare se ven bojapытero, guaranime, pero tiene que ser partes del cuerpo. Ñande de tere jeguá. Jazmín, bojapытero, Acá, 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 Jiva, oiponá, Jiva, oiponá, Reza, mesa. Mesanda ahí te teregua. Ñandere teregua, guabana, Yuru, yuru, oipona, aguille. Joana, Joana, y catúpare me lleve PTI, tero ya. Va a dice tero ya, adjetivo. Le mando apa, adjetivo, ya me era muere. sí, Ella es terores. Ipora, ¿Me dice Joana? Ipora, Pona, oipona, pona, pona, oipona. Upe. Y catú me dice PTI de, Ibai, va ella. Vai, Vai, oipona, aguille. Mavapa y mandu a. Adverbio guaranime. Hetai shaguaya guareco adverbio guaranime. Mama pai mandu aje itabache de PTI. Bombero, profe. Momburu, oipona, ve adverbio, adverbio de lugar, de ubicación, oipona. Michelle la lleva. Sí, profe. Michelle. Ma, Michelle. Aguille Michelle. Ña bueno mandu a misa pues ahí te. Peña ya guareco, ña me da que upeare jegua. Pero, fuera jegua. Ya está. Y catupa a esa ucape, me catu haguese, ña ne mandu a. Hako aguive y katuaguasha upéichara moñepyrũ ambue moñe'ẽpytera moñe'ẽrã ko arapegua. Chera'ãrõmisapy'aite ahekáta ikatuaguáicha jahecha oñondivepa. Me esperan un ratito, voy a buscar para mostrarle nuestro material de la clase anterior para que podamos refrescar un poco la memoria porque vamos a depender mucho de eso para proseguir con una nueva clase de hoy.
¿Pueden observar? Sí, profe. ¿Se ve? Bueno, espero que estén viendo. Sí se ve, profe. Bueno, gracias, gracias, gracias. Bueno, simplemente para recordarle que estuvimos abordando los sustantivos, los adjetivos y los adverbios en guaraní que ustedes ya me dijeron. Tero, tero ya, jañe e ya. Hay incalculable, obviamente, de números de tero, de sustantivos en guaraní. También que estuvimos viendo la vez pasada, algunos sustantivos que pueden ser de cosas, que pueden ser de, como ya abordamos, partes del cuerpo, que a nosotros sí nos interesa mucho en esta asignatura para que podamos manejarlo bien, eh, refiriéndonos a personas, refiriéndonos a nombres propios, refiriéndonos a animales, refiriéndonos a plantas, a todos los objetos que nos rodean es un sustantivo. Todo lo que nosotros decimos del sustantivo es un adjetivo calificativo, que también vimos varios ejemplos y que están acá. Esto es simplemente para que podamos retroalimentar estos conceptos básicos de tal manera que podamos conectar con nuestra nueva clase de hoy. Están los adjetivos demostrativos, donde nosotros demostramos con qué palabra podemos señalar algo, mostrar algo, como decimos cuando decimos este, esta, ese, esa, aquel, aquella, estos, estas, aquellos, aquellas, ya sean en singular o en plural, y que esté de acuerdo a la ubicación de ubicación de la persona que está queriendo demostrar o mostrar. Cuando está más cercano a nosotros decimos co, un poquito más alejadito podemos decir p, cuando no podemos tocar, cuando podemos tocar decimos co. Cuando ya no podemos tocar por la distancia que se encuentra de nosotros es p, y cuando más lejano está decimos amo. Esto es con respecto al adjetivo demostrativo. Entonces depende mucho del número de cosas, de objetos o de personas o de animales a los cuales nos referimos, y qué tan cercano o qué tan distante están de nosotros ese objeto o esa cosa que nosotros estamos queriendo mostrar o demostrar. Y si están en singular o en plural, dependiendo de eso, utilizamos estos adjetivos demostrativos en guaraní. Y en guaraní también hay una peculiaridad de que las cosas ausentes o las personas ausentes o un objeto ausente también podemos señalar utilizando un adjetivo demostrativo, pero que le llamamos adjetivo demostrativos de ausencia. Decimos Q cuando está lejano, yo no tengo presente ese objeto, esa persona o esa situación o ese momento, y yo me refiero diciendo Q, S, esa, pero está ausente el objeto o está ausente la persona o está ausente la situación o el contexto a lo que yo me estoy refiriendo. Aipo, aipo, aquel, aquella, pero en situación de ausencia. No tengo presente al sustantivo, al objeto al que yo me estoy refiriendo. Entonces, esta es una particularidad del guaraní, que entonces también podemos referirnos a demostrar o podemos referirnos, nombrar lo que sea, algo que está ausente para nosotros en ese momento. Después vienen los adverbios. Habíamos dicho que los adverbios pueden tener varias clasificaciones, y hay
una lista larga de adverbios que nosotros podemos utilizar y que tiene una estrecha relación también con los adjetivos porque tiene más o menos las mismas características que los adjetivos. Pero acá ya nos referimos más a diferentes situaciones. Nos referimos a momentos, nos referimos a tiempo, nos referimos a tiempos verbales, nos referimos a diferentes momentos del día, nos referimos a momentos, a situaciones de diferentes épocas, etcétera, etcétera. Y acá tenemos los adverbios de afirmación, los adverbios de negación, adverbios de interrogación, adverbios de lugar, adverbios de tiempo y adverbios de modo. Estos son los adverbios que nosotros habíamos trabajado en la clase anterior y que es importante que hoy recordemos porque vamos a empezar con un nuevo tema que se relacionan a esto. Adverbios de afirmación. Tenemos algunos ejemplos. ¿Alguien quiere hablar? Bueno, creo que no. Y algunos ejemplos en oraciones que habíamos realizado ya la clase anterior y que es bueno que volvamos a recordar para que cuando lleguemos al momento de los diálogos que vamos a trabajar en clase, las entrevistas, los diálogos, las conversaciones, en base a eso vamos a tener que utilizar muchos de estos términos y muchos de estas categorías gramaticales que existen en guaraní. También hablamos del gentilicio que podemos decir sin ningún problema, decirlo, nombrarlo en castellano como en guaraní. Si yo digo paraguayguá, me estoy refiriendo al paraguayo o a la paraguaya. Si me estoy refiriendo a brasilguá, me estoy refiriendo a un brasilero o a una brasilera. Si yo digo argentina guá, me estoy refiriendo a un argentino o a una argentina. Esto no está mal decir, de hecho que va a ser muy difícil que nosotros traduzcamos el gentilicio en guaraní, pero podemos nosotros colocarles el sufijo wa para referirnos al gentilicio para diferentes contextos de países. Bueno, esto es solamente para que podamos refrescar rápidamente para conectar con nuestra clase de hoy. ¿Ustedes quieren hacer alguna pregunta con respecto a eso para, antes de continuar? ¿Ninguno? No, profe. No, profe. Bueno, bueno, gracias. Bueno, vamos a empezar entonces con nuestra nueva clase de hoy, que va a consistir en lo siguiente. Vamos a abordar el tema nuevo, pero el ejercicio ya vamos a hacer eh, cuando nos encontremos en clase física. Entonces yo les pido por favor que hagamos un esfuerzo y vayamos conectándonos con la clase y al final les voy a presentar dos ejercicios que no vamos a hacer aquí, pero me gustaría que ustedes lo hagan y ya lo lleven hecho para la siguiente clase. Entonces les pido por favor que hagamos un esfuerzo. Yo sé que no es fácil esta mañana, que saquemos un poquito de los distractores que podamos tener y que nos conectemos con la clase, por favor, porque les voy a ir preguntando a los que están en línea por sus nombres, así para que estén atentos. Y vayan también tomando notas. Es muy importante en guaraní tomar nota. ¿Por qué? Porque también de paso practicamos la grafía del guaraní, que es un tanto complejo si no estamos muy acostumbrados en utilizar el idioma. Entonces yo les recomiendo dos cosas, le hago dos recomendaciones. Vayan haciendo sus registros, sus anotaciones, vayan escribiendo y también estén muy atentos porque le voy a estar preguntando a cualquiera de ustedes sobre los temas que vamos planteando.
Bueno, ¿me avisan si se ve bien, por favor? Sí se ve, profe. Gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de los tiempos verbales, pero antes de que nosotros hablemos de los tiempos verbales, nosotros en castellano, seguramente ustedes recordarán, cuando hablamos, perdón, un ratito, por favor. Que tengo problemas de conexión. Les pido disculpas, voy a desconectar mi cámara porque me vuelve muy lenta mi computadora. Por lo menos durante la presentación voy a dejar de activar mi cámara para que podamos seguir sin dificultades. Bueno, les decía que en castellano nosotros tenemos, ustedes recordarán, y si no recuerdan, vamos a hacer un poco un refresh. En castellano nosotros hablamos del modo indicativo, del modo negativo, afirmativo, lo que sea, ¿verdad? Y hablamos de tiempos verbales. Los tiempos verbales que son el pretérito, que es en tiempo pasado. Hablamos del presente, que es obviamente el tiempo presente. Y hablamos de una situación que va a suceder en el futuro en que le llamamos el tiempo futuro, valga la redundancia. En guaraní vamos a ir viendo cómo se manifiestan o cómo se utilizan, en qué contexto y de qué manera se generan los verbos en nuestra comunicación. Ustedes saben que los verbos en castellano al menos son acciones, algo que nosotros hacemos, algo que se hace. Siempre indica una acción. Fíjense que en castellano siempre va a indicar una acción, pero mucha atención en guaraní, no todas las veces un verbo, una palabra que indique o que configure en la función de verbo en una oración, en una frase o en un texto, no todas las veces va a indicar una acción propiamente dicha. Entonces, partimos de esta primera característica del verbo, pero antes de que nosotros hablemos del verbo y antes de que hablemos de las conjugaciones en tiempo presente, en tiempo pretérito, en tiempo futuro, tenemos que hablar de los pronombres. ¿Alguien me puede decir cuáles son los pronombres en castellano? Tenemos pronombres singulares y tenemos pronombres plurales. O decimos también primera persona, segunda persona, tercera persona en singular, primera persona en plural, segunda persona en plural, tercera persona en plural. Son estos pronombres en castellano. A ver si alguien me puede ayudar. ¿Se acuerdan? Yo, tú, él, Muy bien. nosotros, vosotros, ellos. Excelente. Muchísimas gracias. Muy bien. Esos son los pronombres, tantos pronombres, personas en singular y pronombres o personas en plural. Vean cómo se presenta en guaraní. En guaraní se presentan quizás mucho más pronombres que en castellano.
Y fíjense por favor allí, para muchos esto es muy familiar y para otros quizás no tanto si es que no hablamos cotidianamente o no utilizamos el guaraní. She, yo, de, tú, o podemos también nosotros en nuestro, en nuestra jerga cotidiana que no usamos casi el tú en nuestro español, en nuestro castellano paraguayo y tampoco, por ejemplo, en el castellano argentino no se utiliza mucho el tú. Muy poca gente la vamos a escuchar hablando y utilizando el pronombre tú. Utilizamos más el voceo, o sea, el vos, vos en vez de tú. Esto es muy, muy particular de nuestro castellano latinoamericano en muchos países, pero no en todos. Y que yo conozca, el vos se usa mucho en Argentina y se usa mucho en Paraguay. Y en guaraní es de. Él es jae. Y acá fíjense, la compañera nos dijo yo, tú, él, nos dijo ella. Entonces son tres pronombres en singular y ella nos dijo tres pronombres en plural que están correctos. Pero en guaraní, fíjense lo que ocurre con el plural de la primera persona. Ahí el she, de, jae son singulares, porque she, yo, singular, está en un número singular. De, me refiero a tú o a vos, jae, él o ella, ¿verdad? Él o ella. Pero fíjense lo que ocurre con el pronombre primera persona del plural en guaraní. Profe, Profe, creo que Existen dos. a mí no me... no está cambiando las diapos. Se quedó en la primera parte, donde está la presentación de pronombre y tiempos verbales, ¿no? Ahí. No, creo que se Tampoco. trabó. El problema es que estoy con mi. Disculpen, voy a volver a. Esperen un ratito, entonces. Ahí Gracias sí, por decirme. ahí cambió. Gracias por decirme. Voy a dejar de compartir y sí, estoy con problemas, lastimosamente, con mis servicios de Wi-Fi. Lastimosamente, justo hoy. Pero gracias por decirme y ya voy a volver a ver si puedo. ¿Y ahí? Profe, ¿Tampoco? profe, en modo presentación podrías poner, porque ahí solamente no se está proyectando, se está... Ahí cuando cambias con vos manualmente, cuando cambias ahí sí se ve. Sí, en este modo. Qué raro, che. No se ve cuando voy cambiando. Eso es lo que me quieren decir, ¿verdad? Sí, Sí, profe. Ahí se ve. Sí. se ve la primera, Sí, sí, la carátula. Ok. Ahí se ve la segunda. sí. Sí, ahí sí. Ahí se ve. Y si hago en modo presentación, ¿Ahí en cuál estás? estoy en la segunda. Pronombres en guaraní. Sí, puedes cambiar para probar, ¿verdad? Sí. Se No, quedó en pronombre. se quedó, sí. En el segundo.
Qué notable, che. Y acá podemos ver, ¿ven acá? Ahí sí. Ahí sí se ve todo. ¿Y ahí? Sí, ¿Sí? el segundo. Sí. Bueno, bueno, voy a tener que hacer así entonces para que podamos ver todo, si no, no sé cuál es el problema, honestamente les digo. Si pueden ver allí, ¿me Súper. avisan, por favor? Sí, ¿Se puede está en el ver? segundo. Sí. Bueno, perfecto. Disculpen porque no sé cuál es el problema entonces. Bueno, le estaba diciendo que en guaraní coincide con el castellano en la primera persona, en las tres personas en singular, pero a partir de la primera persona en plural ya difiere. Fíjense allí que en castellano tenemos nosotros, yo, tú, él, nosotros, pero el nosotros en guaraní existen dos. Uno es incluyente y el otro es excluyente. Ñande, cuando yo digo ñande, le incluyo a todos. ¿M? Por eso es inclusivo o incluyente. Pero si yo digo ore, significa que si yo estoy en el grupo acá, en este grupo, yo puedo decir Vanessa, si yo estoy con Vanessa, Michele y yo, entonces voy a decir oré. Entonces yo le excluyo a los demás compañeros. Pero si yo digo ñandé, me estoy refiriendo a todos los que estamos aquí. Ñandé, ñaimé, coan, ajina, peteí, boepupe. Nosotros estamos ahora dando una lección o en una lección. Pero si yo digo oré, yo me voy a referir solamente a las personas con quienes están conmigo y le excluyo al resto del grupo. Esto es muy importante que manejen bien las personas que no hablan guaraní, que presten atención y tomen nota, por favor. El ñande es un nosotros inclusivo y el oré es un nosotros excluyente. Excluyente. P es ustedes, vosotros. Nosotros, el vosotros casi no usamos en nuestro castellano latinoamericano. Este vosotros se usa más en el castellano español, europeo, digamos, ¿verdad? Para nosotros no es muy familiar el vosotros. Jaecuera es ellos. Chupe, acá también les incluí dos más en esta lista porque esto nosotros utilizamos bien, se utiliza mucho en guaraní. Chupe a él, debe a ti. Nosotros ya estuvimos utilizando, ¿se acuerdan esto cuando estuvimos hablando de los sufijos? Hablamos de los sufijos polisilábicos y sufijos monosilábicos, por ejemplo. Debe, acá, por ejemplo, es polisilábico, a ti. Va a ir separado de una palabra si es que vamos a utilizar con una palabra, porque los monosilábicos van unidos a la palabra, a la raíz, y los polisilábicos van separados. Eso es solamente para recordar un poquito ya las características gramaticales del guaraní que ya estuvimos viendo. Y en el penúltimo tenemos ñandebe, que es a nosotros, y también utilizamos mucho el jicuay, que es ellos o ellas, ¿eh? O el jaecuera, que decimos ellos o ellas, pero también utilizamos el jicuay. Jicuay es una palabra que se introdujo al guaraní ya posterior al uso popular. Siempre nosotros decíamos jaecuera, pero hay personas también que utilizan mucho el jicuay, entonces jicuay también se incorporó al guaraní como un pronombre correcto y no está mal decir jicuay, se utilizaba más el jaecuera para decir ellos, pero hoy en día ya se acepta, la Academia Guaraní del Paraguay ya acepta utilizar jicuay en vez de jaecuera. ¿Pasó? Sí. Sí, ¿Pasó a la profe. siguiente diapositiva? Bueno, gracias. Bueno, verbos en guaraní. Ahora sí vamos a empezar a trabajar los verbos en guaraní. Eh, Fíjense, ahí tenemos un ejemplo de un verbo oral, o sea, sería el yurwa,
y el verbo nasal, que es el tingua, que también en todas las reglas gramaticales del guaraní siempre vamos a hablar de un término en nasal y de un término oral para utilizar ya sea un adjetivo, ya sea un verbo, ya sea perdón, un adverbio o ya sea un sufijo o un prefijo, etcétera, etcétera. Siempre se tiene en cuenta si la palabra es nasal o es oral. Aquí nosotros no tenemos los pronombres, no tenemos los pronombres, tenemos solamente los verbos. Entonces, tenemos cuando yo estoy hablando, no es necesario que yo diga she aguatá. Si yo digo aguatá, ya transmito el mensaje. Si yo digo caló o guatá, ahí sí ya le doy un sujeto y el verbo que le anexo por la acción que hace la persona. Entonces yo diría acá, she aguatá, de reguatá, jae oguatá, ñande yaguatá, ore roguatá, pe peguatá, jae cuera oguatá. She agenoi, de regenoi, jae ogenoi, ñande ñagenoi, jae cuera orero genoi, perdón. Recuerden allí que hay un nosotros inclusivos y un nosotros excluyente. Pepe genoi, jaecuera o genoi. Reitero, si nosotros vamos a utilizar en una oración o en un texto y dependiendo del pronombre que vamos a utilizar, no es necesario que coloquemos el pronombre para que la frase o la oración tenga sentido, como en este caso. Solamente a modo de ejercicio, nosotros nos referíamos acá, podemos agregarle nosotros estos pronombres. ¿Les queda claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna dificultad con respecto a esto? Sería bueno que lo vayan haciendo. Me gustaría que ustedes elijan un verbo cualquiera, y hagan la conjugación, por favor, utilizando los pronombres que vimos anteriormente. Por favor, elijan un verbo cada uno y hagan ese ejercicio. Ahora, le voy a preguntar a cualquiera de ustedes que me lea un ratito el trabajo que hizo enseguida. Cualquier verbo en guaraní, cualquier acción en guaraní. Eh, Catrini, ¿no tenés problema? ¿Te queda claro? ¿Estás ahí, Catrini? Pero, profe, tengo una duda. Sí, Eh, decime, Noeli. Cuando nosotros colocábamos, por ejemplo, tipo she,
Sí, El verbo que yo elegí es wata, ¿verdad? Que es caminar. sí, Y she correcto. awata. Pero Sí, cuando es haecuera, como se le menciona, jaecuera o guatá. o wata. Ah, ok. Ujú, jaecuera o guatá. Profe, y cuando es Paella en guapa, ñandé, ¿eh? Ñande cuando ya es, guatá. por ejemplo, yo usé caru, Caru. comer. Ñande ya caru. Ya. Ok. Ujú, ñande ya caru. Catrini, ¿estás allí? Víctor, ¿estás en línea? ¿Ustedes no tienen inconveniente, por favor? Profe, tengo una pregunta. Sí, decime, Stephanie. Cuando se conjuga con ña, es solamente cuando Correcto. es nasal, ¿verdad? Muy bien, Stephanie. Ahí está. Exacto. Así mismo. Y generalmente cuando es oral se utiliza más bien el ya. Ujú. Ah, Tu, wiki. tu verbo es en guaraní, Stephanie. Perdón, tu verbo es en nasal. Yo elegí pura hey. Ah, Ahí creo que es oral. purajei es oral. Oral, sí, correcto. Así mismo. Pero muy bien es tu acotación que cuando tu verbo es nasal, se utiliza el ña. Así mismo, dependiendo del pronombre, ¿verdad? Quiero saber si Víctor y Catrini no tienen alguna dificultad. Por favor, si me pueden reportar, si están entendiendo, si les queda claro, si quieren hacer alguna Hola, pregunta. profe. Hola, Catrini, ¿cómo estás? ¿Bien y vos? Bien, también. ¿Vamos bien? ¿Van Es que trabajando? estoy con una inconstancia en mi internet, pero sí estoy entendiendo, Ah, profe. perfecto. Genial. Víctor también. Ok, genial. Me alegra. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, creo que ya está, ¿verdad? Ailén, ¿qué verbo elegiste, Ailén? Yo elegí el verbo ñaní, profe, que es correr. Genial, muy bien. Ñaní es un verbo de qué tipo, yurua o tingua. Tiwa. Tingua o impona. Ñajendumí, Ailén, vamos a escuchar leyendo tu conjugación, por favor, pero te Bueno, pido que digas con el pronombre, ¿sí? Con el xia pronombre. ñaní, She dere, añaní, ajá, dere ñaní, she añaní. Muy bien, o impona, jae o ñaní, o impona. ñandé, ñañaní. ¿Cómo sería ahí, Mu- profe? Ñandé, ñañaní, ñañaní. ñañaní. Exacto. Ahí sí el ña, ¿por qué? Porque es un verbo nasal. Ah, Muy bien, ñandé, ñañaní, y queda entonces. excelente. Pecheite, Bueno, pecheite. orero ñaní, Muy bien, oipona. pepe ñaní, Muy bien, jaecuera o ñaní. oñani, oñani. Y ¿Ok? chupe o ñaní, no. Ahí, Ahí, ¿cómo ahí sería, no profe? vamos a utilizar, ahí no vamos a utilizar el chupé. Yo les coloqué allí que nosotros utilizamos owero jori chupé, por ejemplo, owero Ah, jori chupé. Entonces, vayan siguiendo el chupé un ratito, por favor. Disculpen que no le haya hecho esa salvedad. Un ratito, un ratito. Fíjense en este pronombre, acá que ustedes están viendo acá, she, deja, ñande, ore, penja, escuela. Este chupé y este debe, este chupé debe, nosotros podemos tomar solamente acá, ñande, ore, pe, jaecuera, hasta acá, jaecuera, pero este jicuay o ñandebe yo les coloqué porque utilizamos en guaraní como pronombre en nuestro hablar cotidiano. Eguerú chupé, tráele o tráigalo a él o a ella. Debe, pe apuca, debe guaná. Es un pronombre. Entonces,
Disculpen que no le haya hecho esta salvedad. Ustedes pueden utilizar solamente hasta jaescuera para hacer la conjugación, porque este chupe, debe, ñandebe y jicuay nosotros utilizamos en otro contexto, pero sigue siendo pronombre. ¿De acuerdo? Dale, profe. O sea que se usa más para Ok. hablar cotidianamente. Para hablar cotidianamente en frases y oraciones que ya vamos a ver más adelante, no se preocupen con eso. Pero Dale, ahora profe. con la conjugación, por favor, van hasta jaescuera. A ver, vamos, ¿podías volver a repetir, por favor, Ailén? Perdón que te haya interrumpido. ¿Todo otra vez, profe, o jaecuera? Por favor. No, por Bueno. favor. De todo otra vez. Xia ñaní, dere Ujú, ñaní, jae ujú, o ñaní, ñande ujú, ñañaní, ujú, orero ñaní, ujú, pepe ñaní, hija de cuera ujú. o ñaní. Oñani. Oi, pon ahí terei. Va, epa dice oñani, Ailén. Va, dice ñani. Correr. Correr. Oi, pona. Aguille. Eh, Catrini, ¿qué verbo elegiste, Catrini? ¿Elegiste un verbo o no lograste elegir? Eduardo, va, es para ir por agua, Eduardo. Va, ella guañe, Hola, ñe, profe. va para ir por. She Sí, Akaru hola, puede ser. Catrini. Muy Akaru bien. puede ser, ¿sí? Sí, 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 caru. El verbo es caru. Sí. Ahora vamos a escuchar la conjugación, Catrini. Con gusto. Y ahí sería She Karu, ¿verdad? Che akaru. Ahí le Akaru. ponemos el prefijo a. Che Sí. akaru. Sí, después. De Sí. De rekaru. Akaru. De rekaru. De Rekaru. Rekaru. De karu. Exacto, sí. Jae o karu. Hae Jae, Okaru. jae o karu. O karu. O karu. Ñande yakaru. Nyande Ñande Yakaru. yakaru. Oí pona. Ñande yakaru. Pe, pe, pekaru. Pe, pekaru. Pe Pekaru. Pe, pe, pekaru. Oí pona. Jaecuera, jaecuera o karu. Hae Kuera Okaru. O karu. Ahora, ¿quieres repetir, por favor, Catrini, tu conjugación desde el inicio? She Akaru. Oí pona. De Rekaru. Muy bien. Oí pona y tereí. Hae Okaru. Jae o karu. Oí pona. Nyande Yakaru. Oí pona. Y Pe Pekaru. Oí pona. Hae Jaecuera. Kuera Okaru. Oí pona. Oí pona y tereí, Catrini. Agüille. Oí pona y tereí. Gracias, Y profe. eso pueden ir practicando, gracias a ustedes. Practiquen, Catherine y yo. Te recomiendo que vayas tomando varios verbos que voy a conocer y vayas practicando. Fíjate que Catrini, Víctor, a las personas que no están muy acostumbrados con el sonido del guaraní y otros compañeros más también que son paraguayos y que no están acostumbrados al uso del guaraní. Fíjense que en este caso, caru es un verbo oral. Generalmente va a tener casi siempre con otras que son, si son verbos orales, casi siempre va a tener el mismo prefijo. El prefijo monosilábico que le unimos sería la partícula, en realidad, que le unimos, que va a ser ahí lo que hizo Catrini, she akaru. Por ejemplo, ja es ir. Entonces,
She akaru cuando es karu. Si es ha de ir, va a ser she aha. Siempre va a tener la misma partícula si es un verbo oral. Ahora, si el verbo es nasal, puede haber diferencia para que evitemos el sonido, la cacofonía, el sonido que molesta al oído al escuchar, que uno cuando se va acostumbrando ya se da cuenta cuál es la diferencia. Muy bien, gracias, gracias, gracias. Yo le dije hace rato a Eduardo, Eduardo va en Baapo, va Ixagua, ni este va para en Baapo, Va a po y ahí, pues, Ana. va ella, Va a po. Baapo. Ñajendumi, Eduardo, va ella para reconjugalan de ni este va. She an va a po. Deren va a po. A eon va a po. Ñande ñan va a po. Oreron va a po. Pen va a po. A cuera on va a po. Hoy por ahí Tere y Eduardo. Catrini y Víctor, tomen un poco este verbo va a po, que es trabajar. Va a po es un verbo. Va ella guapa Eduardo Gina pea peñeteba. Pea peñeteba pa yurugua teratigua. Iguamos, Ana. Tigua o impona. Fíjense, Víctor, Catrini, Stephanie, eh, perdón que no les tengo toda la vista, no, a algunos ya les estoy ubicando por el tema del idioma. Practiquen un poco, por favor, los verbos orales y los verbos nasales y miren cómo va diferenciándose las partículas. En este caso, el compañero nos conjugó un baapo, que es un verbo nasal. Y las partículas que ya utilizó difiere ya de lo que Catrini, por ejemplo, nos dio con Carú. Y Carú es un verbo oral. Entonces, vayan practicando, por favor, esto porque después ya vamos a empezar a utilizar con los diálogos. Y cuando empecemos a utilizar los diálogos, ahí sí nos va a ser muy necesario que nos familiaricemos con estas partículas que tienen que llevar al conjugar verbos orales y verbos nasales. Bueno, gracias, gracias, gracias. Vamos a continuar. Vamos a avanzar. Avancemos ahora acá. Fíjense que en guaraní también porque hoy recordamos el teró, sustantivos, adverbios, adjetivos antes de empezar nuestra clase. Y esta es una de las particularidades del guaraní, que en guaraní los sustantivos también pueden convertirse en verbos al conjugar. Fíjense, dice ahí, sheao. Sheao es un verbo. ¿Por qué es un verbo? ¿Por qué? Porque es una palabra que indica acción, de posesión. She acá se escribe todos juntos. Entonces, she acá ras. Escuchen un poco esto, escriban un poco. She acá ras. She acá ras. Si yo voy a traducir eso al castellano, ¿cómo voy a decir? She acá ras. Escriban, por favor. She acá ras. ¿Qué quiere decir she acá ras en castellano? O sea que pasando esto en guaraní al castellano, ¿cómo sería la traducción? Más sencilla. Me duele la cabeza. Claro, me duele la cabeza. Escriban, me duele la cabeza. ¿Cuál es allí el verbo? Me duele la cabeza. ¿Cuál es allí el verbo? Rasu. Claro, así duele, ¿verdad? Pero rasu es dolor. Allí no es verbo. Le estoy preguntando en castellano, me duele la cabeza. ¿Cuál es en castellano allí el verbo? Me duele la cabeza. ¿Cuál es allí el verbo?
¿Duele, profe, o no? Exacto, correcto. Entonces, si yo miro aquí en la traducción del guaraní, yo veo que el verbo tiene una raíz sustantivo. Es un sustantivo la raíz. Sheaka. ¿Eh? Sheaka, rasu, pero rasu es doler. Yo al conjugar, como decir, sherasu, derasu, ¿verdad? Pero también puedo utilizarlo con el sustantivo al traducir ao, de ao. Indica acción también, cosa que no ocurre en castellano. Por más que no es una acción, yo estoy utilizando con el pronombre como para indicar una acción. She acá, den acá, jae iñacá. Es como decir, tienes una cabeza, yo tengo una cabeza, tú tienes una cabeza, él tiene una cabeza, o decimos tu cabeza, mi cabeza, tu cabeza, su cabeza, nuestra cabeza, su cabeza, por decirlo así. Entonces, Profe, es importante también que nosotros utilicemos los pronombres con los sustantivos porque también difieren los independientemente de que indiquen acción o no. ¿Mm? Si yo voy a traducir, voy a decir she, ao. Y fíjense allí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el pronombre? El pronombre se une al sustantivo para indicar una acción en guaraní. Entonces yo dejo de usar el pronombre en forma separada. Digo mi ropa, she ao, pero yo no puedo decir she y después digo ao, sino she ao es una sola acción, es una sola palabra, indica una sola unidad semántica. She, no voy a decir she y después acá. She acá es una sola palabra. Entonces, solamente como una forma de mostrar, yo aquí les agregué otra vez los pronombres. Acá no tendrían que estar más los pronombres, porque acá se vuelve a unir. She, no voy a decir she, sheao. Eso está mal decir. Es sheao, deao, iyao, ñandeao, oreao, pendeao, iyao. Es para indicar una posesión que también indica una acción, pero acá con un sustantivo, no es un verbo, pero que al pasarlo, utilizarlo con el pronombre, indica una acción. No sé si les queda claro lo que les quiero transmitir. Sí, profe, tengo una pregunta. Sí, Ahí, por ejemplo, se suele decir che akarasu. ¿Y no sería sí. correcto también decir hasu shebe she acá? Y por ahí no iba a ir. No está mal, Stephanie, ¿es verdad? Ya no. Perdón, Eh, perdón, 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 Joana. Perdón, Joana. pero ¿cuál Oipona, es más Joana. correcto de decir? Ninguno está mal. Yo no te puedo decir que una está mejor que la otra, Joana. Ok, gracias. Lo único que yo te voy a decir, hay un criterio en todos los idiomas, en todas las lenguas del mundo que se llama economía del lenguaje. Es un criterio. ¿Qué significa economía del lenguaje? Si hay una forma más fácil y más corta de decir, entonces es bueno que decidamos por esa cosa más simple y más corta de decir, siempre y cuando que transmita el mensaje que queremos transmitir. Entonces, hasu shebe she acá o she akarasu. O entonces, ¿cuál es más sencillo de decir? Y si transmite el mismo mensaje que quiero transmitir, Joana. Entonces yo no te puedo decir a vos, hasu shebe she acá o she akarasu. Está lo mismo. ¿Se entiende, Joana? Sí, profe. Podés utilizar indistintamente de las dos formas, sin ningún inconveniente. Sin ningún inconveniente.
Solo que hasu, shebe, she acá, casi toda una oración, es una frase larga. Y si yo digo she akarasu, es mucho más sencillo y por economía del lenguaje, yo personalmente optaría, en vez de decir hasu, shebe, she acá, decir simplemente she akarasu. ¿Mm? Que ustedes, por ejemplo, al traducir puede ser un síntoma, no sé, es un signo o un síntoma o un lo que sea, entonces va a ser mucho más fácil decir akanasu o sheakanasu. Bueno, ¿se entiende esto de los sustantivos? Sí, profe. Fíjense que nosotros estamos hablando de verbos, de tiempos del verbo, estamos hablando de modos del verbo, etcétera. Estamos hablando de acción. Y de repente incorporamos acá sustantivo. ¿Y qué tiene que ver? Porque en guaraní, al unir un pronombre con un sustantivo, se convierte también en una acción. Aquí indica una tenencia, una posesión. Sheao, deao, iyao, yandeao, oreao, pendeao, iyao. Sheaka, neaka, iñaka, ñaneaka, oreaka, peneaka, iñaka. Uno es un sustantivo oral y el otro es un sustantivo nasal. Y fíjense las partículas que se utilizan en este caso, en jae y yao. Jae y ñaca. No voy a decir jae y yaca. ¿Mm? Eso es por cacofonía, por el sonido. Entonces, esta diferencia es lo que quiero que vayan practicando entre una acción escrita o una acción que corresponde a una palabra oral y una acción que se convierte en una palabra nasal. Las partículas difieren generalmente en ñandé, en jaé y en de. Se fijan acá, por ejemplo, acá no cambió nada. Sheao, sheaka. Deao, ne. Acá en vez de ya es ne. ¿Mm? Estas particularidades. Pero esto se repite a sí mismo con estas mismas partículas en la mayoría de los verbos o de los sustantivos o de los adjetivos o de los adverbios que son nasales. ¿Mm? Bueno, espero que esté claro. Después díganme si no les quedó claro, por favor. Pasamos ahora a los adjetivos. She'ubate, soy alto, significa eso. De'ubate, él es alto. Se fijan acá que ya es adjetivo. Estamos utilizando ya los pronombres para la conjugación, pero con adjetivo. Primero utilizamos los verbos. Voy a volver acá. Acá utilizamos verbos. Acá utilizamos sustantivos. Acá vamos a utilizar adjetivos y los pronombres que utilizamos son los mismos y las partículas con los adjetivos orales y nasales también se mantienen con las mismas características. Fíjense, dice acá, she'ubate. Esto podemos sacar esto cuando hablamos. No hace falta decir she'ubate. Simplemente decimos she'ubate, soy alto o soy alta. De'ubate, tú eres alto o tú eres alta. Y yubate, él es alto o ella es alta. Ñande'ubate, nosotros somos altos o nosotras somos altas. ¿Mm? Y así sucesivamente. Y acá en un adjetivo nasal es aqua, que significa aqua. Aqua es veloz. Entonces yo puedo decir un jugador, por ejemplo, un corredor, un maratonista o lo que diga, o una persona que le gusta correr, oñani coaba, va a tepa oñani,
oñanipia oñanipia éramos ya chupe ne acuain tépico. Qué veloz eres. Eres muy veloz. Entonces, she aqua, voy a repetir, aqua significa veloz. De velocidad viene eso, obviamente, ¿verdad? She aqua, ne aqua, iñaqua, ñane aqua, ore aqua. Entonces, busquen por favor verbos, busquen sustantivos y busquen adjetivos para practicar en la utilización de estos pronombres. Y fíjense que el pronombre va unido, repito esto, el pronombre va unido al sustantivo, el pronombre va unido al adjetivo. ¿Mm? Y vamos ahora con los adverbios. Y esto es mucho más. Por ejemplo, dice una persona, Sheka aruma ahabo. ¿Qué significa Sheka aruma ahabo? Es un término figurativo en guaraní que significa me estoy volviendo viejo, ¿eh? O me estoy volviendo vieja. Sheka aruma. O también yo puedo decir Sheka aruma cuando ya estoy tardando, ya estoy pasando, ya hasama o jope tiempo o peara, pearu o lo que sea. Entonces lo que yo les quiero demostrar acá en guaraní es que depende mucho el término que nosotros utilizamos, en qué contexto, en qué oración, en qué frase, en qué momento, con qué objetivo, con qué propósito yo utilizo esa palabra o esa frase para que pueda tener un mensaje ese, cómo yo puedo interpretar o decodificar ese mensaje. ¿Mm? Acá están los adverbios, shekaru, shemonburu. ¿Qué significa? Me encuentro lejos de alguien o me encuentro lejos de un lugar. Shemonburu. O yo quiero decir shemonburu, estoy distante. Estoy distante. Puede ser, yo puedo estar al lado de una persona, pero estoy distante porque yo no le estoy escuchando a esa persona, no le estoy prestando atención a esa persona. Entonces decir, "Ay, tengo kunemomburuba, ¿eh? Shemonburu o Jae y Monburú significa distante, pero ese distante puede ser un distante afectivo, puede ser un distante localizado, un distante geográfico, un distante social, ¿entienden? No sé si me estoy explicando con lo que quiero decir. Fíjense que esto es mucho más complejo de acuerdo a los términos que voy a utilizar pero igual estoy conjugando, pero significa, dependiendo del contexto donde yo voy a utilizar estos adverbios para que tenga significado. ¿No? ¿Me explico o no me entienden nada? Sí, profe, se entiende. Bueno, está bien. Bueno, avancemos entonces. Y vamos ahora a los tiempos verbales en guaraní. Nosotros vamos a utilizar tres tiempos verbales en guaraní: el presente, el pretérito y el futuro. En realidad hay muchísimos más tiempos. Después ya les voy a mostrar los modos en guaraní. Yo creo que hoy no vamos a poder terminar esta clase porque tampoco quiero irme muy rápido. Esta ya es una de nuestras últimas clases sobre gramática, porque después ya vamos a entrar con los diálogos y demás. Esta unidad es solamente sobre gramática guaraní, que es un poco complejo. Yo sé que es un poco complejo, pero cuando empecemos a trabajar con los diálogos, ya va a ser, ya vamos a familiarizarnos mejor. Bueno, para el presente se utilizan estos sufijos: jina, jicone, jina. Jae o wata jina. Él está caminando, pero yo puedo sacarle este jina. Jae o wata significa él camina. Pero si yo quiero decir que él está caminando, entonces pongo la palabra jina.
Anteriormente no se utilizaba como vocablo correcto la partícula jina. Hoy ya se incorporó en el guaraní la partícula jina y se considera como correcta. Owatajina significa que en ese momento lo está haciendo la acción. Pretérito, ustedes ya saben que es un tiempo pasado. Oyapoacue, vaikue, curi, rae, mi. Se acuera vaikue significa que yo ya me curé. Ese vaikue significa pretérito. Curi significa pretérito. Entonces, yo no quiero todavía entrar en muchos detalles porque vamos a trabajar mucho con ejercicios en clase después sobre esto, que yo tengo una propuesta en grupo que vamos a trabajar. Entonces, por favor, recuerden que nosotros vamos a utilizar estos tres tiempos verbales, vamos a trabajar. Si es que después tenemos tiempo, podemos ver otros tiempos verbales más en guaraní, pero no son los tiempos verbales que utilizamos mucho en nuestra cotidianeidad. Y ustedes saben que este guaraní que nosotros estamos estudiando es para que nosotros podamos tener una comunicación básica con los pacientes, con los colegas, con los usuarios de nuestros servicios, así como ustedes son futuros médicos. Entonces tienen que saber que estando en Paraguay es importante que nosotros al menos sepamos lo básico, básico, para poder entenderle a los pacientes que no utilizan mucho el castellano u otro idioma y que utilizan solamente el guaraní. Bueno, fíjense acá, esto es muy particular del guaraní. En castellano existen solamente tres modos los más conocidos. En guaraní existen 38 modos. Imposible que nosotros demos todo en 6 o 7 meses. Y aparte que también no vale la pena. ¿Por qué? Porque hay modos que son muy, digamos, muy rebuscados para poder expresarnos en guaraní. Pero los modos que más vamos a utilizar son los modos habitual, volitivo, negativo e interrogativo. Seguramente ustedes ya se dan cuenta, por ejemplo, habitual es el modo indicativo, como nosotros decimos, modo indicativo. Volitivo es un deseo, viene de voluntad, viene algo de un deseo. Negativo ya saben que es de negar. Interrogativo es de preguntar. Entonces, estos cuatro modos vamos a utilizar en guaraní. Y acá ustedes tienen las partículas que utilizamos en el modo habitual. Se ajecaba. Es habitual, ajecaba. Se utiliza la partícula o el sufijo va. Partícula es un sufijo y va unida al verbo o al sustantivo o al adverbio o al adjetivo. El modo volitivo es un deseo. Se ajecase. Se ajase. Ese se indica voluntad, deseo. El negativo es y she dajekai, de nerejekai. Jae, perdón, este está mal. Este se tenía que estar acá, perdón, voy a corregir esto acá. Es un error mío, disculpen. Y también acá puedo usar el sufijo i, dayupiri. Yo no me subí, dayupiri. No se preocupen, por favor, vamos a hacer las prácticas después con textos, con frases, con oraciones y también posteriormente ya con nuestros diálogos. Y el modo interrogativo que utilizamos la partícula pa y pico. Ayowapa. Ayowapa significa voy a comprar. Reyowapico es una pregunta. Ese pico indica, es una partícula que indica pregunta. Y acá tenemos las dos tareas que le dije al iniciar, que me gustaría que ustedes hagan en forma individual y vamos a analizar en la siguiente clase que ya vamos a tener física, va a ser mucho más llevadero. Y lamento también que mi presentación no haya podido ser mejor por el tema que no sé si es un problema mío o es un problema de mi computadora. Bueno, entonces yo les dejo. Justito estamos a tiempo, tengo que entrar en otra clase ahora.
Ustedes tienen acá estas dos tareas. Te envía por A. Paso los verbos al tiempo pasado y al tiempo futuro. Entonces, ustedes esto van a eh, traducir, perdón, pasar el verbo que están en cada oración, pasar al tiempo pasado y pasar al tiempo futuro, dependiendo en qué tiempo está. Si está de repente en tiempo pasado, yo puedo pasar al tiempo futuro, o si quieren hacer una práctica, háganlo en tiempo presente, háganlo en tiempo pasado y háganlo en tiempo futuro. En esos tres tiempos cada oración. A ver cómo, y van practicando ya el uso de estos que les mostré acá. Acá están las partículas que ustedes tienen que unir a cada verbo para que se convierta en un verbo en tiempo presente, en un verbo en tiempo pretérito o en un verbo en tiempo futuro. Profe, Bueno, y esta es la segunda tarea, que pasa al guaraní o al español la siguiente frase. Acá van a pasar estas 5 oraciones. Si están en castellano, van a pasar al guaraní. Y si está en guaraní, van a pasar al castellano. ¿Alguna pregunta que tenga? sí, profe, yo quiero hacer una pregunta. Sí, decime. A ver un poquito, ¿quién me está hablando? Stephanie. Stephanie. Sí, Stephanie. Sí, Por Stephanie. ejemplo, en los sufijos, ¿verdad? De tiempos verbales, ¿hay Sí. preferencia, por ejemplo, en alguno por palabras nasales y orales o puedo usar cualquier uno? Sí, también hay que vas a ver acá un ratito. Muy buena pregunta, Stephanie. Un ratito me voy otra vez a mi presentación. Fíjense que acá, en este caso, en el tiempo de verbo, vas a tener solamente probablemente vos tenga en futuro, vas a tener esa diferenciación, Stephanie. Pero generalmente este vaecue no se relaciona con términos orales o términos nasales. Siempre va a ser vaecue, siempre va a ser curí, siempre va a ser gina, gina, gina. Jiconi. Probablemente nosotros tengamos acá en esto cuando es un sufijo monosilábico, pero siempre va a ser hará, vaerá, botá, imbotá. Botá vamos a utilizar con palabras nasales. ¿Te das cuenta acá, Stephanie? Pero en este presente y en este pretérito no le cambia el vacue, vas a utilizar con orales y con nasales también. Ina vas a utilizar, y vas a utilizar con palabras orales y nasales. Acá sí va a ser cuando utilice el botá. Botá vas a utilizar solamente con palabras nasales. ¿Se entiende? Sí, gracias. Es un error. Acá tiene que haber por favor, que cuando lean ahora, verifiquen, acá tiene que haber un puso entre la A y la E, tiene que haber un puso. Es un error que voy a verificar después y también voy a rectificar. Bueno, si no hay más preguntas, me gustaría que cerremos acá nuestra clase y continuamos en la próxima. Y les pido por favor que cada uno haga esta tarea, las dos tareas, esta y esta, que son bastante cortas. Esto apenas termine mi clase esta mañana con el otro curso, ya les voy a compartir en la plataforma. ¿Hay más preguntas, gente? No, profe, muchas gracias por la clase. Gracias, profe. Bueno, nos vemos en la siguiente semana entonces. Ya yo ya llegué UPB. Adiós. Chao, profe. Chao, profe, Adiós. gracias. Adiós. Adiós. Adiós.